Eso es lógico que la sociedad civil, que además en todos los países de Europa, por ejemplo, todas las encuestas indican que está en contra de esta masacre y que está a favor de un alto el fuego inmediato, es lógico que la sociedad civil se movilice y que la juventud se movilice. ¿Qué sería de una sociedad en un país democrático si la juventud no se movilizara de vez en cuando ante crímenes masivos, ante una masacre que está siendo investigada en la Corte Internacional de Justicia por una denuncia de genocidio? Pero es que ¿a qué llaman concordia? Pareciera que quisieran legitimar esa dictadura y a Franco. A mí me parece que en el siglo XXI unas celebraciones de estas características que hacen daño a los animales es lógico que sean absolutamente replanteadas. La publicidad institucional debe ser publicada. Hay medios de comunicación, lo sabemos en este país, que viven de la publicidad institucional de gobiernos autonómicos, por ejemplo, o que se sostienen en gran parte de eso. Eso condiciona todo su contenido, condiciona todos los juegos en los que participa y de qué manera participa. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, el periodismo decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Tienen muchísimo poder. Olga Rodríguez, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Aquí andamos. Bueno, vamos a ver, porque tal y como está el patio, con las pocas movilizaciones que hay últimamente, y más de los jóvenes, se movilizan contra lo que está haciendo Israel, matando a palestinos sin parar en las universidades acampadas, y aún así se criminalizan, ¿no? Hay dirigentes como Ayuso que dicen que no quieren este tipo de movilizaciones en los campus. Si estas manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Y Israel es un Estado democrático que se defiende. ¿Qué te parece? Pues fíjate, el otro día estaba diciendo la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Han, una cosa muy interesante. Decía textualmente que la crisis de Gaza se está convirtiendo ya en muchos lugares en una crisis para la libertad de expresión que tendrá consecuencias preocupantes a largo plazo. Esto es lo que se decía desde este cargo, ¿no? Y lo estamos viendo aquí. Efectivamente, unas manifestaciones y unas protestas que, bueno, tampoco es que sean masivas, ¿no? Pero que son muy interesantes. Si la juventud no puede protestar y exigir el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos ante una masacre con 35.000 palestinos muertos, casi 80.000 heridos, una destrucción masiva de la Franja de Gaza que está denunciando todos los días Naciones Unidas, pues apaga y vámonos. Y sin embargo es muy preocupante esta criminalización, es decir, se es benévolo con quienes están cometiendo violaciones del derecho internacional y para proteger a quienes están violando el derecho internacional y cometiendo una masacre, se estigmatiza y se señala a quienes están defendiendo los derechos humanos y el derecho internacional, acampando en algunos campus universitarios y ejerciendo un derecho fundamental de cualquier democracia libre, que es el derecho y la libertad de protesta y de expresión. Estamos en tiempos muy complicados y tenemos que ser conscientes que precisamente por eso nos toca defender más que nunca esa libertad de protesta y de expresión. Claro, ¿cómo estará el patio en este mundo en el que vivimos, que al mismo tiempo que está habiendo una matanza de 8 meses por parte de Israel contra los palestinos, todavía hay dirigentes que con una obscenidad y una hipocresía tremenda dicen no me moleste usted en los campus de la universidad, pero que sigan matando a palestinos en territorio como Gaza, como Rafah, en fin, terrible, ¿no? El nivel de inhumanidad. Es un nivel propio de una distopía. Estamos viendo que además estas protestas se han extendido a campus universitarios en todos los países de la Unión Europea, también en Estados Unidos, que están teniendo mucha potencia. De hecho, ayer salía la última encuesta de Gallup y la popularidad de Biden es la popularidad más baja de un presidente en su primer mandato desde hace 13 presidentes. Esto es muy preocupante, le está tocando a Biden, ¿no? Y son protestas que se están comparando con las protestas que tuvieron lugar durante los años de la guerra de Vietnam, que fueron potentes y que al final condicionaron la política y de alguna manera fueron un ingrediente importante a la hora de tomar decisiones con respecto a esa guerra por parte de Washington. En estos momentos estamos viendo cómo buena parte de los países europeos y Estados Unidos no han adoptado a día de hoy ninguna medida de presión para intentar evitar esta masacre y para que Israel capte el mensaje. Ante eso es lógico que la sociedad civil, que además en todos los países de Europa, por ejemplo, todas las encuestas indican que está en contra de esta masacre y que está a favor de un alto el fuego inmediato, es lógico que la sociedad civil se movilice y que la juventud se movilice. ¿Qué sería de una sociedad en un país democrático si la juventud no se movilizara de vez en cuando ante crímenes masivos,
ante una masacre que está siendo investigada en la Corte Internacional de Justicia por una denuncia de genocidio, ante 35.000 muertos y casi 80.000 heridos, ante una destrucción masiva que está siendo denunciada todas las semanas por los altos representantes de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales de derechos humanos. Lo que está pasando en el gobierno de España, ¿qué te parece? Porque el ministro de Exteriores ha remarcado que Israel es un país amigo de España, después de la carta enviada desde el área de consumo, desde el Ministerio de Consumo, a las empresas, alertándoles de los negocios con Israel por si puede haber una connivencia con la actitud que está llevando a cabo el gobierno israelí de seguir matando a palestinos. ¿Qué te parece lo que pasa ahí? Porque también está, lógicamente, la polémica de la venta de armas. Claro, hay muchos países de la Unión Europea que siguen enviando armas a Israel. España lo estuvo haciendo en los meses pasados también. Y decir a estas alturas y en estos momentos y en este contexto, con una masacre en curso, que es la primera que en la historia de la humanidad que estamos viendo en tiempo real desde cualquier rincón del mundo, decir que es un Estado amigo y nada más, y seguir sin adoptar medidas, bueno, pues eso queda en el currículum para siempre. El día de mañana nuestros hijos e hijas nos van a preguntar dónde estábamos y qué hicimos ante esta masacre. Y Álvarez, diciendo esto, está adoptando una posición, cuando estamos viendo que al mismo tiempo no hay medidas de presión reales contra Israel para que frene este masacre. A día de hoy se puede hacer mucho, se puede suspender las relaciones comerciales y diplomáticas temporalmente con Israel hasta que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas, hasta que deje de violar el derecho internacional. Se puede presionar muchísimo más también verbalmente, se pueden adoptar medidas en la Asamblea General de Naciones Unidas y un largo etcétera que ya lo hemos hablado aquí en estas ocasiones. Por un lado hay palabras que van hacia un lugar, pero por otro lado, los hechos vemos que van en dirección contraria muy a menudo, ¿no? Entonces, en el gobierno tendrán que decidir cuál es la decisión que quieren adoptar, porque si a día de hoy un Estado que está llevando a cabo semejante masacre, no se nos ocurre nada más que decir que es un Estado amigo y toserle a todos aquellos que tomen alguna medida, por tímida que sea, para intentar dejar claro que España no está de acuerdo con esto, pues apaga y vámonos. Olga, ¿por qué crees que no se detiene la matanza del ejército de Israel con el ultra Netanyahu al frente contra los palestinos? Van 8 meses, no sé, ¿dónde están las cosas? Porque Estados Unidos está ahí, sigue siendo una potencia mundial destacada, la Unión Europea, algunas palabras, pero realmente no estamos viendo una acción muy decisiva. ¿Por qué crees que sigue esta masacre? Porque es aliado y porque no vivimos en un mundo idílico donde los unicornios existen y vuelan. Vivimos en un mundo real marcado por la geopolítica. Hace 2 semanas Estados Unidos aprobaba un gran paquete de ayuda militar a 3 lugares: Ucrania, Israel y Taiwán. Ucrania es país ocupado, Israel es potencia ocupante. ¿Qué tienen en común estos 3 destinatarios? Que son aliados clave de Estados Unidos porque ejercen un rol que le conviene a los intereses estadounidenses. No hay detrás defensa de derechos humanos o moral o ética, no. Taiwán hace de cortapeso para China. Ucrania también es un escenario y un territorio que puede debilitar a Rusia y que para los pies a Rusia, e Israel es lo que se llama en Washington, en circuitos políticos y diplomáticos, el gran portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio, a través del cual Estados Unidos y sus aliados pueden ejercer su dominio en la región. Y de esto se trata. Por eso, a día de hoy, aunque vemos tímidas condenas en el mejor de los casos, no se han adoptado las sanciones, los castigos, las suspensiones que se adoptaron desde el primer día con respecto a Rusia cuando Rusia invadió otro territorio. Israel lleva décadas invadiendo ilegalmente, según las resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional, territorio palestino. Tenemos un acuerdo preferencial en la Unión Europea comercial con Israel, cuyo artículo 2 indica que ese acuerdo puede estar vigente siempre y cuando se cumplan los derechos humanos. Israel no los está cumpliendo y ese acuerdo sigue vigente. Ha habido algunos estados en la Unión Europea, los menos, que han planteado que se pueda suspender temporalmente ese acuerdo, pero la Unión Europea no es capaz de alcanzar unanimidad. Hay países importantes, con Alemania a la cabeza, que se oponen y que protegen al 100% a Israel, haga lo que haga, y por lo tanto
a nivel de Unión Europea no se están adoptando medidas, pero cada Estado dentro de la Unión Europea por sí mismo podría adoptar medidas que tampoco están adoptando, ¿no? Bélgica ha dicho que va a estudiar quizás que se podría barajar la suspensión temporal de relaciones comerciales. España e Irlanda dicen que en breve reconocerían el Estado palestino, pero por otro lado, a día de hoy, reconocer el Estado palestino en estos momentos, tal y como están las cosas y con una masacre en curso, no cambiaría nada en el terreno. Se necesita mucho más. E insisto, esto, a ver, el mundo puede irse al carajo y dentro de 30 años podemos estar viviendo en un mundo absolutamente más distópico aún y más injusto. Y entonces, bueno, pues a lo mejor hasta hay gente que reescribe la historia. Pero si se dirige hacia unos mínimos de cordura, esto será una mancha indeleble en los posicionamientos de muchos gobiernos y de muchos dirigentes. Otro movimiento internacional que me parece llamativo, Netanyahu es un ultra, pero al lado en el gobierno tiene gente todavía más ultraderechista. Ha habido un acontecimiento que me parece destacado, una declaración europea para no normalizar a la extrema derecha. Y además se produce después de una paliza, un político alemán de la izquierda, por parte de ultraderechistas. El Partido Popular Europeo no se ha sumado a esa declaración. Normalizar a la extrema derecha, otra de las amenazas del tiempo en el que vivimos. ¿Qué te parece? Pues que se está normalizando la extrema derecha y los marcos de la extrema derecha, ¿no? O sea, algunos discursos y algunos posicionamientos propios de la extrema derecha han sido normalizados también en otros sectores que no son la extrema derecha. Y luego la extrema derecha, claro, el Partido Popular pues, europeo pues sabe que a lo mejor necesita la extrema derecha para gobernar en algunos países y para votaciones y para alianzas. En un momento en el que hay una amenaza muy real de recorte de derechos y libertades en muchos escenarios europeos. En un momento en el que seguimos siendo grandes aliados de Israel, que tiene un gobierno de ultraderecha, incluso con socios, como bien decías, que están más a la derecha aún que Netanyahu y que el partido Likud. Claro, es muy fascinante y muy preocupante ver cómo algunos de los grandes socios, de los más sólidos socios de Israel en Europa, es la extrema derecha europea, que no tiene ningún problema en apoyar lo que es el sionismo actual de este gobierno, que contempla y que implica la persistencia de la ocupación ilegal e incluso una masacre de estas características, y que sin embargo al mismo tiempo en muchos lugares, en el fondo, es una extrema derecha que sigue siendo antisemita, ¿no? Y esto es una enorme contradicción ante la cual a Netanyahu no tiene ningún problema, lo cual es terrible, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado a la derecha en España por hacer leyes antimemoria democrática, es decir, normativas que se están viendo ya en comunidades como Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana, en contra de la ley de memoria democrática, les llaman leyes de concordia, ha habido incluso un llamamiento europeo por este tipo de normativas y esas acusaciones de bueno, no condenar el franquismo y de relativizar lo que fueron tiempos de dictadura, ¿no? La ley o las leyes antimemoria impulsadas por dos partidos políticos de nuestro arco parlamentario en varias comunidades autónomas, entre ellas aquí en la Comunidad Valenciana, son un ataque al derecho internacional. Así hay que llamarlo. También es un atentado contra nuestra democracia y frente a la dignidad de las víctimas. Jamás debe utilizarse la historia como táctica política. Pensábamos que en el año 2024 la derecha española tendría superados algunos debates, como llamar dictadura a un régimen como el del dictador Franco, o el ensalzamiento de militares y políticos que tuvieron las manos manchadas de sangre. Eso se llama de muchas maneras, pero nunca se puede llamar concordia. ¿Qué te parece este movimiento que está viendo? Es un movimiento propio de una extrema derecha que no asume unos mínimos códigos democráticos basados en una mínima reparación, ¿no? Aquí hay una cultura de la impunidad del franquismo que lo atraviesa absolutamente todo y que explica nuestro país. Y dentro de eso hay una derecha que no cumple con esos mínimos y que rechaza esas bases que Naciones Unidas indica que son absolutamente necesarias para una democracia sólida, que son verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Estamos viendo cómo se aplasta, se pisotea a las víctimas del franquismo que en este país ni siquiera nunca han tenido verdad, justicia y reparación, al contrario que en otros países, y que a día de hoy
son maltratadas, estigmatizadas y, si te descuidas, incluso criminalizadas. Es algo absolutamente terrible. A España se la conoce como un país que se le llama la anomalía española con respecto a este asunto. Cuando por fin estábamos conquistando unos mínimos, bueno, la guerra cultural, vemos que tenemos una derecha en España que le da mucha importancia a la guerra cultural, ¿no? Y esto forma parte de esa guerra cultural. Es terrible, porque además un país que no conoce su historia está condenado a repetirla, y un país sin memoria histórica y democrática no puede tener un civismo sano. Esta última frase es del poeta argentino Juan Gelman, que él fue víctima de otra dictadura, mataron a su hijo, muchos años después pudo recuperar a su nieta, y es una persona que, como otras muchas en el mundo, conoce muy bien las heridas y las consecuencias de la impunidad de las dictaduras, a nivel individual y a nivel colectivo, como sociedad. Es que es llamativo porque ha salido Aznar a hablar de una indigencia intelectual de determinada izquierda por recurrir a Franco. Hay una parte de la izquierda española que padece una indigencia intelectual muy grande y que cada 15 días tiene que ir a escarbar los restos de Franco, porque si no, no pueden vivir. En donde supuestamente tenía que estar pidiendo perdón por no sé qué. Pero claro, al mismo tiempo es el propio Partido Popular de José María Aznar el que junto a Vox han llegado a gobiernos autonómicos y están cambiando leyes, están sacando leyes que llaman de concordia para revisar leyes de memoria democrática, que se basaban en que aquí hubo una dictadura de muchos años y hubo represión, hubo encarcelados. Es decir, ¿por qué crees? ¿A qué se debe esa inmediatez, esa urgencia en llegar al poder? Y PP y Vox van contra estas leyes de memoria democrática y se sacan otras que llaman de concordia, precisamente. ¿Por qué? Claro, pero es que ¿a qué llaman concordia? Es que llaman concordia a la impunidad, a la persistente negación de los derechos mínimos de las víctimas de una dictadura que duró casi 40 años, la más larga de Europa del siglo pasado, y de alguna manera pareciera que quisieran legitimar esa dictadura y a Franco, porque su empecinamiento es crónico y es muy preocupante. Están negando el mínimo derecho, o sea, están poniendo obstáculos incluso al derecho mínimo que desde que la civilización es civilización está presente. Ya lo dijo Antígona, ¿no? El derecho a poder enterrar a nuestros muertos. Aquí en este país hay mucha gente que no ha podido enterrar dignamente a sus padres y que todavía no sabe dónde están. Yo conozco a hijos e hijas que están vivos y que todavía están buscando a sus padres y a sus madres para poder enterrarlos dignamente. Y también hay muchos nietos y nietas y sobrinos y sobrinas. Y desde eso mínimo, que a día de hoy siguen encontrando obstáculos en muchos lugares de este país y que estas leyes les ponen más obstáculos aún, hasta el poder obtener información en los archivos y un largo etcétera, ¿no? Es la estigmatización de las víctimas que lucharon contra una dictadura cruel o que en algunos casos, en muchos casos, de hecho, son personas y eran personas que fueron asesinadas y desaparecidas solo por sus ideas. En casi la mitad de este país no hubo guerra con trincheras. El golpe de Estado triunfó en los primeros días y hubo una persecución ideológica, casa por casa, pueblo por pueblo, escuela por escuela, sacándoles de sus casas a personas, a hombres y a mujeres, por el simple hecho de que pertenecieran a un partido político determinado, a un sindicato, o tuvieran unas ideas determinadas, o hubieran mostrado oposición pública a ese golpe de Estado. Entonces, aquí las víctimas que lucharon en el bando franquista tuvieron verdad, justicia, reparación de todo tipo. A día de hoy todavía está poniendo trabas la derecha en este país para que las víctimas que se opusieron al golpe de Estado, que tenían unas ideas determinadas o que lucharon por la democracia en este país, por la República, para que no puedan tener la mínima reparación, el mínimo reconocimiento, el mínimo acceso a la verdad, ya no digamos la justicia, ¿no? Otra pregunta sobre la guerra cultural de la que tú hablabas. Es curioso porque Feijóo ha anunciado que irá a los toros próximamente como una muestra, como un gesto de apoyo a la tauromaquia después del anuncio del gobierno, del Ministerio de Cultura, de quitar el premio nacional, que es un gesto, pero sigue habiendo un dinero público importante que va a este tipo de celebraciones taurinas, ¿no? ¿Qué te parece este llamamiento? ¿Crees que es porque hay realmente un amor por los toros por parte de dirigentes como Feijóo o hay un amor por los votos que significan los simpatizantes y aficionados de los toros?
Bueno, claramente forma parte de una estrategia electoralista y de esa guerra cultural que abraza la derecha, que como es incapaz de defender algunos derechos básicos de la gente que más lo necesita, pues tiene que hacer este tipo de paripés, ¿no? Para poner encima de la mesa, como si fuera lo que llamamos los periodistas la agenda setting, para poner debates encima de la mesa de estas características. ¿Qué te parece el hecho de que Feijóo recurra a ir a los toros y qué te parece a ti el hecho de que se quite un premio como este, el Premio Nacional de Tauromaquia, en el contexto también del dinero que va a este tipo de festejos? Bueno, a mí me parece que en el siglo XXI unas celebraciones de estas características que hacen daño a los animales, es lógico que sean absolutamente replanteadas. Que él ante eso quiera subrayar su defensa con el puro, la bota y los toros, pues creo que se define a sí mismo. Te quiero hacer una pregunta, como periodista, hay un debate muy interesante, últimamente se ha recobrado, de hecho presentamos El precio de la verdad, mi libro aquí en Madrid, estuviste con Ernesto Kaiser, Javier Aroca. Curiosamente es plena actualidad lo que está pasando con los medios, reglamento europeo para obligar a que haya transparencia con la publicidad institucional. Vamos a ver en qué queda, pero de momento ahí está ese reglamento europeo, sale de 2025. Yo soy de los que cree que hay una laguna en la democracia española si no sabemos el dinero público que va a los medios de comunicación y con qué criterios se destina. Es decir, aquí hay ahora mismo, y hay que decirlo, medios que están recibiendo un porrón de dinero público, no sabemos cuánto, no sabemos cuáles, no sabemos a razón de qué. Hay incluso medios que lo reciben y tienen escasos seguidores, hay otros que lo reciben y están difundiendo bulos permanentemente. Pero vamos, es bastante generalizada la falta de transparencia. Y hay un reglamento europeo que va por delante de esto que en España es una absoluta laguna democrática, porque el dinero que va a medios condiciona lo que luego esos medios cuentan y lo que ocultan. Yo lo estoy viviendo en mis propias carnes con este libro, que lo diré las veces que haga falta. El libro con el que menos entrevistas me han hecho, incluidos medios de los considerados de izquierdas. Pero vamos, a años luz del resto de libros. Bueno, es Explicará que que hay piso callos en el libro, pero este reglamento europeo y esta necesidad de democratizar lo que ocurre con el dinero público que va a los medios. Olga. pues una medida absolutamente necesaria y hay que explorar y defender e implementar muchas más de estas características además. O sea, espero lo que todo medio debe hacer. Vamos a ver, lo que no puede ser es que en plena democracia la gente no sepa de qué palo va cada medio, hablando coloquialmente. Y esto implica que cualquier ciudadano de un país europeo, un país democrático, tiene derecho a saber cómo se alimenta ese medio. La publicidad institucional debe ser publicada. Hay medios de comunicación, lo sabemos en este país, que viven de la publicidad institucional de gobiernos autonómicos, por ejemplo, o que se sostienen en gran parte de eso. Eso condiciona todo su contenido, condiciona todos los juegos en los que participa y de qué manera participa. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, el periodismo decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Tiene muchísimo poder, sigue teniendo muchísimo poder, condiciona el debate público, condiciona las conversaciones públicas. Nosotros estamos hoy hablando de estas cosas porque han salido en los medios. Lo que no sale en los medios no existe. Sí, bueno, a través de las redes sociales podemos colar alguna cosita aquí y allá, pero tienen muchísimo poder y además se retroalimentan los unos a los otros. Entonces tenemos que saber quiénes son los propietarios de los medios, qué dinero reciben, qué publicidad institucional tienen. Todo esto es absolutamente necesario saberlo para entender qué es lo que estamos leyendo y para saber que podemos estar leyendo cosas que están absolutamente condicionadas por intereses que no son los nuestros, ¿no? Es algo fundamental. Hay una mala costumbre en nuestro oficio y en nuestra profesión tendente a rechazar que se hable de qué pasa en el periodismo y de cómo funciona el periodismo. ¿Cómo podemos ser periodistas y defender la transparencia y luego ser reacios a mostrar cómo funciona nuestro oficio? Eso es una enorme contradicción y una enorme hipocresía, ¿no? Entonces, libros como los tuyos son muy necesarios. Hablar de periodismo siempre tiene un precio. Todos los que hemos abordado cuestiones de determinadas dinámicas de la profesión hemos percibido que pasa factura de una manera u otra, que no gustan determinados sectores como mínimo, incluso en todos, ¿no? Esta cosa de perro no come perro, siempre se ha dicho, bien, pero es absolutamente necesario. Y a mí
por romper una lanza por cierto optimismo, ¿no? Bueno, en los últimos años cada vez hay más compañeros y compañeras que abordan este tema. Por supuesto, hay una ciudadanía preocupada por este asunto, que lo demanda también, ¿no? Porque entienden lo que es ser ciudadano y ciudadana y ejercer como tal, ¿no? Y como ser humano al que nada de lo humano les ajeno, ¿no? Y como ser humano que no tenga voluntad de ser manipulable fácilmente, ¿no? Y de eso se trata el periodismo. Es el cuarto poder porque si no obtenemos buena información, si no obtenemos una información de calidad, realmente somos fácilmente manipulables. Es así. Yo Y creo por que se ha tanto, llegado a un punto en el que ya es muy cantoso, al menos en España, pues eso, la manipulación o el sesgo de determinados medios, que yo, las líneas editoriales, pues bienvenidas sean, ¿no? El problema es ya cuando se ocultan determinadas realidades o se manipulan otras, y sobre todo que tenemos derecho a saber el dinero público que a nivel nacional, autonómico, provincial y local va a los medios, va de suyo. Pero en España, ustedes deben saber que no ocurre, no hay transparencia en eso, y como cuento en el libro, pues hay formas de encubrirlo, y el reglamento europeo este lo señala, ¿no? Es decir, al final hay gestoras de medios, empresas públicas, es decir, ocultarlo de aquí, eventos, no sé qué, ocultarlo desde aquí, desde allá, y hay mucho dinero, muchísimo dinero que se está moviendo en los medios y no lo sabemos, lo desconocemos. Es lo que hay, habrá que saber. Por cierto, quiero terminar nada, simplemente un titular que darías, Olga, lo que está ocurriendo en el Oriente Próximo, por terminar como hemos comenzado, que es lo más grave, porque está muriendo mucha gente. No sé, ¿con qué te quedas? ¿Con la impunidad, con la injusticia, con ese carácter inhumano, con la maldad? ¿Con qué te quedas de lo que estamos viendo 8 meses ya de masacre por parte de Israel en territorio palestino? yo usaría dos palabras, impunidad y deshumanización. Estamos viendo una deshumanización de la población palestina en la narrativa también de medios de comunicación. Volvemos a lo que estábamos hablando y sin esa deshumanización sería mucho más difícil defender a día de hoy, como siguen haciéndolo muchos dirigentes, no solo israelíes, sino también europeos y estadounidenses, esta masacre en curso. Hablábamos hace poco de Hannah Arendt, la filósofa judía, que habló y que acuñó un término, la banalidad del mal, ¿no? Bueno, estamos ante una nueva banalidad del mal. Y la banalidad del mal siempre requiere la deshumanización de grupos sociales determinados. En Palestina son los palestinos, aquí son las personas migrantes, o incluso las personas pobres, ¿no? También ahora hay un odio a la pobreza, a la gente de nuestros barrios trabajadora que a veces no llega a fin de mes, ¿no? Eso también está presente como porcentaje de la población de la sociedad potencialmente excluible, incluso deshumanizable, y ante eso tenemos que estar en alerta, tener una cultura de derechos humanos muy sólida, tener la conciencia de que en estos momentos necesitamos cultura de derechos humanos y también cultura de paz, porque esa es otra de las cuestiones que está pasando allí, belicismo. El belicismo presentado como la única vía, el belicismo presentado como la única solución. En Europa, en junio, en las elecciones, vamos a votar guerra o paz. Y yo no veo muchos representantes que defiendan la paz, ¿no? Que entiendan que siempre hay otras vías a través de las cuales solucionar las cosas. En el caso de Gaza, de Palestina, está muy claro. Cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas, cumplimiento del derecho internacional, una negociación de paz. Hay 6 o 7 borradores de acuerdos de paz encima de la mesa ante este asunto desde hace años o décadas incluso. Solo falta voluntad, pero para eso todos los actores, e Israel a la cabeza, que es la potencia que ocupa ilegalmente, tienen que entender que el precio de la paz siempre es más alto, o sea, que el precio de la guerra es más alto que el precio de la paz, ¿no? Tienen que entenderlo. Como no quieren entenderlo, por eso es necesaria esa presión de la comunidad internacional de la que hablábamos y que sigue sin estar presente esa presión. Por eso son necesarias medidas de presión, al estilo de lo que se hizo con la Sudáfrica del apartheid. Hubo presión primero social y luego también política, a través de campañas de boicot, a través de suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales de forma temporal. Incluso se suspendió a Sudáfrica como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas, hasta que empezó a cumplir, hasta que rompió y terminó con ese apartheid. Olga Rodríguez, como siempre, un placer por tu experiencia en conflictos, por conocer también el territorio de Oriente Próximo y por tu experiencia como periodista. Muchas gracias por este rato y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti, un placer. Gracias.